tardes a todos. Mi nombre es Marcia Huerta y tengo el honor de presentar al profesor José Isidro Saucedo González. Bueno, su trayectoria académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él realiza algunas actividades de apoyo a la investigación. Su actividad actual es profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor del doctorado en Derecho en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es editor técnico académico titular C de tiempo completo en el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La docencia impartida en la Universidad Nacional Autónoma de México es profesor en la materia de Epistemología Jurídica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM de agosto de 2013 a la fecha. Es profesor de Lógica Jurídica, Epistemología Jurídica y Teoría del Conocimiento en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico desde febrero de 2013. Es profesor de la asignatura interino en la materia Filosofía de México del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1991 al 2009. Y fue profesor de asignatura interino en materia del área de Filosofía e Historia Social del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 2008 al 2009. También fue profesor de asignatura interino en la Facultad de Filosofía y Letras, Colegios de Pedagogía e Historia de mayo a octubre de 1988. Profesor de asignatura interino en la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Letras Hispánicas, 1991 a 1992. En el Centro Universitario de Actividades Educativas, incorporado también a la UNAM, él imparte la materia de ética y conocimiento del hombre, de noviembre de 1985 a febrero de 1986 y de enero a junio de 1986. La producción académica, el profesor ha hecho los siguientes libros: Poder Político y Jurídico en Yucatán en el siglo XVI, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014. Los procesos de integración en Europa y América, México, por RUA UNAM en el 2013. Y del Estado Nacional al Estado Regional, México, por RUA UNAM, 2012. Posibilidades de un Estado comunitario hispanoamericano, México UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, en 1999. Algunos de los ensayos que el profesor ha realizado son del sometimiento a las sublevaciones en Yucatán, 1550 a 1600, libro homenaje al doctor José Emilio Ordóñez Cifuentes, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014. Implicaciones filosóficas de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, APA-UNAM, Academia Ciencia y Cultura, México, año 5, número 4, octubre a diciembre de 2013. El poder político y jurídico en Yucatán en la primera mitad del siglo XVI. Aproximación preliminar. Revista Mexicana de Historia del Derecho, México, enero-junio de 2012. El Estado Transicional Contemporáneo. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, número 112, y fue en el año de 2005. La institucionalización del estudiante en coautoría con Ana María Martínez de la Escalera. Investigación educativa, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, UNAM. Estado supranacional, Estado transicional. Instituto de Sociología de Oñati, España, en 1996. Algunas de las conferencias y ponencias impartidas por el profesor. Fue ponente en el 13º Congreso de Derecho Constitucional, Trayectoria y Porvenir del Constitucionalismo Contemporáneo, con la conferencia El Derecho como no ciencia, en el Palacio de Minería, Ciudad de México, del 1 al 3 de febrero del 2017. Fue ponente en el 2º Congreso Internacional en Metodología de la Investigación y Enseñanza del Derecho, con la conferencia Eficacia e Ineficacia del Concepto de Paradigma en la Transformación de la investigación jurídica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los días 8, 9 y 10 de noviembre del año 2017. Del 9 de febrero al 6 de septiembre de 2016 cursó el Diplomado de Derecho para no juristas, impartido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El 2 de diciembre del 2016 participó como moderador de las jornadas Tendencias de Investigación en el Posgrado de Derecho hacia una nueva visión jurídica, efectuada por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El 29 de noviembre de 2016 participó como ponente con el trabajo El federalismo y el centralismo como ideologías constructoras del Estado mexicano, en el Congreso Internacional 1916, rumbo a la Constitución de 1917.
celebrado en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. El 29 y 30 de noviembre, así como el 1 de diciembre de 2016, asistió al Congreso Internacional 1916 rumbo a la Constitución de 1917, celebrado en Michoacán. Su experiencia editorial es de 1991 a la fecha, ha sido el responsable editorial en el cuidado de por lo menos 200 títulos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De julio a mayo de 1990 revisó originales de libros que estuvieron bajo su cuidado editorial en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fue corrector de estilo y de pruebas en la Dirección General de Publicaciones de la UNAM de julio de 1990 a octubre de 1991. En el Instituto de Investigaciones Antropológicas revisó originales de 1988 a 1989. Asimismo asistió al curso Planeación, Administración y Producción Editorial, impartido por la Dirección General de Fomento Editorial de la Coordinación de Humanidades UNAM, de mayo a noviembre de 1991. Del 1 de septiembre al 29 de octubre de 1992, asistió al curso Edición de Textos Jurídicos en Computadora, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por último, las líneas de investigación para apoyar la tutoría de tesis del profesor José Isidro son la teoría del Estado, el derecho político y la filosofía del poder. Bueno, sin más que compartir del profesor, obviamente estas son algunas de su trayectoria, obviamente nos falta actualizarla, ¿no? Pero sin más que compartir por el momento, es un honor para mí poder presentarles al profesor José Isidro Saucedo González, exponiendo los orígenes filosóficos del cristianismo. Pues le agradezco a la licenciada Elizabeth Huerta su amplia presentación de mi currículum. Puede ser menor, pero le agradezco infinitamente su participación. De antemano les agradecí la presencia durante la inauguración. Hoy se las reitero, ahorita que se están conectando los que permanecen, de verdad es un gusto extenderles de nueva cuenta la bienvenida por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de las Facultades de Derecho, donde estoy en este momento en una de sus aulas, en la División de Estudios de Posgrado. Estoy compartiendo todavía la presencia de algunos alumnos que no llegan a ver porque están frente de mí. Por otro lado, me disculpo porque en esta ocasión voy a leer voy a leer la ponencia porque no voy a seguir la presentación. Hace un rato tuve que salir a conseguir unas pastillas para un dolor de muela muy fuerte que traigo y pues, la verdad, ahorita solamente voy a hacer la exposición en términos literales, como la preparé en el documento ejecutivo. Este trabajo tiene una pertinencia coyuntural por lo que está sucediendo con la intolerancia para las creencias religiosas y para las no religiosas también, como el atentado que sufrió el literato Salman Rushdie a manos de una fanática o de un fanático y la verdad es conveniente estar atentos a este cambio de actitud, sobre todo en el ámbito de las ideas. Creo que si mantenemos la actitud abierta, receptiva y de tolerancia, podemos en gran medida asumir con plenitud las diferencias de concepción de lo que significa creer o no creer en una idea del más allá o del infierno, como en estos trabajos, en este trabajo inicial, estaremos manifestando. La filosofía sistemáticamente nace allá por los años 400, el siglo IV y V antes de nuestra era, y tiene que ver con la parte de lo que significa el abandono de las opiniones inmediatistas o superficiales a un conocimiento cierto. Entonces, en ese momento también aparece una actitud de carácter transitorio, de transición, como he venido trabajando el asunto, porque se compartían los conocimientos o las ideas con relación a los dioses de ese momento, y como la propuesta de Sócrates es distinta, se le veía con malos ojos.
Entonces, estamos situados en el siglo V de antes de Cristo, y después de Cristo vamos a situarnos también. Entonces, el inicio de mi trabajo empieza, que se llama Orígenes filosóficos del cristianismo. ¿Por qué me interesé en los orígenes filosóficos del cristianismo si soy ateo? O por lo menos así me declaro. Una respuesta probable es que fui católico, y cuando leí en su fase formativa pasando por la Facultad de Filosofía, cuando leí la Apología de Sócrates, escrita por Platón, me di cuenta que había ciertas coincidencias con la religión católica. Tiempo después, escuché a una abogada colombiana de nombre Diana Molina hablar de una dimensión postmortal halagüeña, y con ello nuevamente me intrigó el tema de las coincidencias de cómo Sócrates había sido condenado a morir, acusado de pervertir a los jóvenes. De ahí parte mi interés por exponer estas primeras reflexiones sobre los orígenes filosóficos del cristianismo. Para empezar, hagamos propia la idea del tiempo. Tenemos un conteo del tiempo occidental o cristiano, porque nuestro punto inicial es el nacimiento de Jesús. Así que contamos hacia atrás a partir de ese punto para pensar en la antigüedad, y contamos hacia adelante para calcular nuestra modernidad. De tal manera que Sócrates escribe allá por el año 470 y 399, y Platón hace este tipo de recopilación en el año 427 y 347. Situémonos pues, es el siglo V antes de Cristo. Y el cristianismo aparece con Cristo, con los apóstoles, hasta el siglo I. Ya después vendrán derivaciones en la Edad Media con San Agustín, en los siglos V al XV o XV. Sin embargo, hay que situar cómo es que llega a tener el cristianismo un reconocimiento oficial. Es el emperador Teodosio I en los años 347 y 395, cuando establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Aunque se considera a Pablo de Tarso, mejor conocido como San Pablo, como su fundador apostólico. Pero el fundador material del cristianismo no es otro que Jesús de Nazaret en el siglo I, justamente en el año 33, en el sacrificio, en el año 33 de nuestra era, que es la era cristiana. Solo hasta 380 años después es Teodosio I el que convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, con lo cual surge el Estado confesional y teocrático. Sin embargo, un antecesor de él, que fue Constantino I, fue quien dio cabida a los cristianos para profesar su fe en Roma. En el año 313 se promulgó el Edicto de Milán, con el que se despenalizaba la práctica del cristianismo. Pero, reitero, Teodosio I fue quien oficializa el cristianismo como religión a través del Edicto de Tesalónica. Sin embargo, hay que reconocer lo cruel que fue, por ejemplo, Constantino, el que dio permiso para la emergencia de los cristianos. Constantino mató a su hijo, mató a su mujer, mató a parientes políticos. Fue, sin embargo, uno de los fundadores del cristianismo. ¿Por qué creció el cristianismo? El cristianismo crece sobre todo entre los esclavos del Imperio Romano, al escuchar que al morir irían a otra vida, con una felicidad eterna, inmortal y sin distinción de clase entre los hombres. El cristianismo fue en ese siglo IV después de Cristo, la religión dominante. Y distinguimos al cristianismo también de la Iglesia Católica. Una cosa es la Iglesia Católica y otra cosa es el cristianismo, porque el cristianismo es producto de la fe en Cristo, mientras que la Iglesia Católica es la organización eclesiástica cuya estructura empieza en Roma y se extiende por todos los países donde se asientan como poder terrenal de Dios. Ahora voy a ofrecer
un cuadro comparativo donde se vea a la filosofía socrática que ofrece la idea de un solo Dios, hay vida después de la muerte y la muerte es el paso a la vida eterna. Y por el otro lado está la religión cristiana, que es monoteísta, que ofrece el paraíso como reino de Dios y donde Jesús es el Hijo de Dios y también después de la muerte hay vida eterna. Debo considerar también a la Iglesia Católica, que se identifica a través de los términos griegos, eclesia como asamblea, eclesia es asamblea, y católicos que es universal. La Iglesia es católica porque es universal. Las asambleas en aquel tiempo eran el pueblo de Israel, o sea, el pueblo judío. Y el término Cristo equivale a Mesías, que en griego significa el enviado, el profeta, el libertador. Él era el prometido por los profetas para liberar al pueblo judío. O sea, Jesús es el nombre, pero Cristo es el Mesías, es el enviado. Por otro lado, según el cristianismo, el destino final del alma es el paraíso, pero también puede ser el infierno. El paraíso es el lugar del reposo eterno y feliz. En cambio, el infierno es el lugar de condenación y del castigo eterno. El paraíso así es para los individuos de pureza moral, pero el infierno es para los pecadores. En el paraíso se encuentra Dios, en el infierno está Satanás, pero Satanás, como también es creador, es creado por Dios, es el ángel caído, es un hijo espiritual de Dios que una vez fue ángel, pero se rebeló contra Dios y desde su caída al infierno se ha dedicado a destruir a los hijos de Dios en la tierra. Ahora les voy a ofrecer los fundamentos que según ofrezco proveyó Sócrates para que el cristianismo tuviera desarrollo. Considero que el cristianismo nació con Sócrates al proponer la unidad de la divinidad, al despedirse de este mundo diciendo una pregunta: entre vosotros y yo, entre vosotros los que estaban a su lado, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Sócrates en sí no fue el fundador del cristianismo, porque el fundador fue Cristo. Él fue quien propuso, Sócrates fue quien propuso la sustitución de los dioses de ese entonces por uno solo, aun cuando todavía él mismo invocaba a más de uno en sus discursos. Por ejemplo, en la apología de Sócrates, este mismo Sócrates exclamó por Zeus, para después decir que sus palabras son la pura verdad frente a la de sus acusadores, que eran solo mentiras. Entre las acusaciones a Sócrates está la de andar indagando en el cielo y en las entrañas de la tierra. Son esos dos escenarios, el cielo y las entrañas de la tierra, los que han predominado en el cristianismo, que son las dimensiones en que habitan el bien y el mal. La acusación de impío proviene de un ateniense llamado Melito, por andar en los cielos y en las profundidades de la tierra. Sócrates refuta y afirma que lo confunden con Aristófanes, quien produjo en una comedia o sátira en la que aparece un tal Sócrates que se paseaba por los aires. Para dar testimonio de sus dichos, Sócrates pone al dios de Delfo el oráculo. Este oráculo escuchó la solicitud de Querofón sobre si había un hombre más sabio que Sócrates y la Pitia le respondió que no. Aquí el filósofo griego todavía cree en algunos dioses, pero es acusado de pervertir a los jóvenes diciéndoles que hay un solo Dios. La conclusión del diálogo sobre la sabiduría fue que los demás creían saber, mientras que Sócrates admitía no saber. De ahí se conoce su frase secular: yo solo sé que no sé nada. Pero tras esta frase está la pregunta: si no sabe nada, entonces ¿quién sí sabe? ¿Quién es el sabio? A lo que responde: solo Dios es el verdadero sabio. Acto seguido, Sócrates dice no tener tiempo para dedicarse al servicio de la República Ateniense y le toca a él vivir en una gran pobreza a causa de este culto que rinde a Dios. La acusación en sí del acusador Melito es la siguiente: Sócrates es culpable porque corrompe a los jóvenes,
porque no cree en los dioses del Estado ateniense y porque en lugar de estos pone divinidades nuevas bajo el nombre de demonios. No obstante, al cuestionar a Melito, Sócrates invoca a los dioses del Olimpo, a Eras y a Zeus, con lo cual podríamos aceptar que Melito miente, pues Sócrates no ha dejado de creer en las divinidades griegas. El cuestionamiento de Sócrates es el siguiente: ¿cómo es que corrompo a los jóvenes? ¿Acaso es enseñándoles a no reconocer los dioses que reconoce la patria y enseñándoles además a rendir culto bajo el nombre de demonios a otras divinidades? La respuesta de Melito es que acusa a Sócrates de no reconocer a ningún dios. Sócrates le responde que si acaso su acusación consistiera en que él no cree como los demás hombres que el sol y la luna son dioses, de esa manera Melito refuta a Sócrates y lo acusa de considerar al sol una piedra y a la luna una tierra, a lo que responde Sócrates con un silogismo. ¿Es posible creer que haya cosas demoníacas al mismo tiempo que rechace que haya demonios? Melito responde que no es posible que existan cosas demoníacas sin demonios. Entonces Sócrates abunda diciendo que los demonios son dioses o hijos de dioses, y si los demonios son hijos de dioses, serían hijos bastardos. Con exponer este razonamiento absurdo, Sócrates pasa a otro punto relacionado con la divinidad y asume su creencia en un Dios al decir que éste le ha ordenado pasar mis días en el estudio de la filosofía, estudiándome a mí mismo y estudiando a los demás. Él no podía desobedecer al oráculo creyendo en las divinidades griegas, pues sería merecedor de ser llamado impío, por lo cual admite el veredicto del tribunal que lo condena a muerte, ya que obedecería a Dios lo que le ordena. Pues lo primero en la vida, dice Sócrates, es cuidar del alma y de su perfeccionamiento, antes que el cuidado del cuerpo. Aquí confirma que se confirma que Sócrates concebía al hombre en dos partes, un cuerpo y su alma. Sin embargo, también hay otro diálogo en el Sofista o del ser, cuyo protagonista es Teetetes, a quien Sócrates lo comenta que el alma no puede sacar ninguna utilidad de los conceptos que se le dan si no se cura antes al enfermo por la refutación, ya que el cuerpo no puede aprovechar los alimentos si no empieza a expeler, a sacar lo que puede impedirlo. Aquí de nueva cuenta aparece la separación del ser humano en dos dimensiones, una corporal y otra espiritual, cuerpo y alma. Mediante el alma o la razón nos ponemos en relación con el ser. Así que podemos decir que fueron los filósofos griegos quienes nos aportaron la idea del alma, del espíritu y de la razón como un aspecto humano para tener contacto con la realidad, de donde puedo afirmar que uno de los orígenes filosóficos del cristianismo se encuentra en Sócrates al proponer dos fundamentos cristianos. En primer lugar, la idea de un solo Dios, y en segundo lugar, la separación del hombre en dos dimensiones, el cuerpo y el alma. Incluso puedo aventurar una tercera propuesta, ya que Sócrates nos dice que es enviado por parte de Dios que se parezca a él, pues ha sido Dios el que me ha encomendado esta misión para con vosotros los atenienses. Aquí suena como profeta. Las pláticas que daba Sócrates en público las hacía por costumbre y porque es el Dios mismo, dice Sócrates, el que me ha dado esta orden por medio de oráculos, por sueños y por todos los demás medios de que la divinidad puede valerse para hacer saber a los hombres su voluntad. Como se ve en este pasaje, Sócrates oscila entre el pensamiento común de sus contemporáneos, que es la creencia en divinidades del Olimpo, y la nueva figura idética a la que él llama unas veces Dios y otras veces demonio. Al final de su alocución defensiva frente al jurado, Sócrates sería condenado a morir. La votación de los jueces de aquella ciudad en Atenas fueron
281 en contra de Sócrates y 275 en su favor, solo 6 de diferencia. Sócrates no elude la muerte, como tampoco admite el destierro, porque significaría callar lo que tenía encomendado por Dios. Dice, en el destierro sería desobedecer a Dios y que por esta razón me es imposible guardar silencio. Así, aún invocando a Zeus para castigar a sus acusadores, Sócrates se refiere a los jueces que lo beneficiaron con su voto, compartiendo con ellos la voz divina de mi demonio familiar, que me hacía advertencia tantas veces y que en las menores ocasiones no dejaba jamás de separarme de todo lo malo que iba a emprender. Hoy, esta vez no me he dicho nada, ni esta mañana cuando salí de casa, ni cuando he venido al tribunal, ni cuando he comenzado a hablaros. Sócrates interpreta el silencio de Dios como un indicio de buenaventuranza. Una prueba evidente, dice Sócrates, de ello es que si yo no hubiese de realizar hoy algún bien, el Dios no me hubiera dejado de advertírmelo como acostumbra. ¿Acaso la muerte es un bien?, se cuestiona Sócrates, a lo que se responde, o la muerte es un absoluto anonadamiento, o como se dice, es un tránsito del alma de un lugar a otro. Si la muerte es un tránsito de un lugar a otro, y si allá abajo está el paradero de todos los que han vivido, ¿qué mayor bien se puede imaginar, jueces míos? ¿No es este el cambio más dichoso? ¿A qué precio no comprarías la felicidad de conversar con Orfeo, Museo, Hesiodo y Homero? Qué placer el poder comparar, mis aventuras con las suyas, pero aún sería un placer infinitamente más grande para mí pasar allí los días interrogando y examinando a todos estos personajes para distinguir los que son verdaderamente sabios de los que creen serlo y no lo son. Confirma así que la voz divina no se equivocó al permanecer callada y cumplir su destino, porque en este momento dice, lo que me suceda a mí no es obra del azar. He aquí por qué la voz divina nada me ha dicho este día. Acto seguido se despide de los jueces y la asamblea con una pregunta. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Ahora, sí hay continuadores del socratismo, que es el platonismo. Platón fue discípulo de Sócrates y su biógrafo intelectual, pero Platón está decepcionado por la condena que le dio la asamblea ateniense y que condenó a su maestro. Por eso dejó de apoyar a la oligarquía y puso sus esperanzas en la democracia. No obstante, sería la democracia la que ejecute a Sócrates. Así que Platón tiene 2 desilusiones y por ello abandonaría Atenas con dirección a Egipto, donde escribe los diálogos Critias y Timeo. Regresó a Grecia, donde nació, y funda en Atenas la Academia, la primera universidad del mundo. En sus diálogos sobre la ciencia o conocimiento verdadero, Platón establece a la razón como ruta para la verdad. Por los sentidos podremos a lo sumo obtener opiniones, la doxa, mientras que por la razón alcanzaremos a la ciencia, la episteme. El hombre de razón es el filósofo, mientras que el hombre de opinión es el común de la gente. Quien se esfuerza por la razón a conocer de forma verdadera será uno entre muchos y será tal vez tachado de impío y condenado a sufrir las consecuencias de su rebeldía, calificándolo de pervertidor por enseñar sus descubrimientos a la luz de la razón. Platón piensa en términos que se acercan a la religión, que la tarea del filósofo es de ejercerse a morir al mundo de los sentidos para renacer al mundo de la razón. Este renacimiento, según Platón lo explica en su teoría de las ideas y en su teoría platónica del alma. Un concepto clave en la teoría platónica, tanto de las ideas como del alma, es el devenir, pues el ser deviene, muda del ser al no ser hasta su extinción. Sin embargo, lo que permanece
es la idea del ser que hemos visto o percibido por nuestros sentidos, que nuestra razón les da formas. De modo que las ideas formadas por la razón son las que permanecen. Sin embargo, hay un ser externo a los hombres, dice Platón, y a las cosas que las imprime en el mundo sensible. Platón da a este ser el nombre de Dios y lo hace considerándolo una causa creadora. La propuesta platónica de la idea de Dios la expresa en el diálogo Timeo como padre hacedor de todo este universo. ¿Y cómo es que Dios hace todo este universo? Platón responde que tomó el modelo de lo inmutable, de lo eterno. Todos veremos, dice Platón, que tiene que haber mirado lo eterno, porque el mundo es lo más bello de las creaciones y él el mejor de las causas. Él quiso que todas las cosas fueran tan parecidas a él como fuera posible. Platón, sin embargo, no intenta probar la existencia de Dios, ya que Dios está más allá de la comprensión, sino que su propósito es mostrar que sin la fuerza creadora original no habría mundo, además de que habla de Dios en singular. También aquí anoto yo que tampoco soy el primero en ver a la filosofía platónica en su relación fundamental con el cristianismo, puesto que un filósofo español, Ramón Jirao, en su libro Introducción a la Historia de la Filosofía, establece que lo escrito en el Timeo puede resumirse en dos ideas sobre la naturaleza divina que solo se encuentran en la Biblia y que habrá que realizar en plenitud el cristianismo, la idea de creación y la idea de providencia. Aún así, Platón en su último diálogo, Las leyes, ofrece dos pruebas de la existencia de Dios. En primer lugar, la tierra y el sol, y las estrellas y el universo, y la justa ordenación de las estaciones y la división en ellos en años y en meses dan prueba de su existencia. En segundo lugar está el acuerdo universal, según el cual todos los hombres han creído en su existencia. Hay un investigador de nombre Eyer Land, que en un estudio preliminar a la apología de Sócrates muestra que en otro diálogo platónico, Eutifrón, también se menciona la acusación contra Sócrates por corromper a los jóvenes. Eutifrón, el personaje de este diálogo, le pregunta a Sócrates, ¿qué es lo que dicen que haces para corromper a la juventud? A lo que Sócrates responde, según dicen, me acusan de inventar dioses nuevos y no creer en los antiguos. Así, socratismo y platonismo son fieles, son uno en el aspecto religioso, según la lectura de otro investigador en la religión de Platón. Por lo anterior, puedo concluir que Sócrates y su sucesor, Platón, propusieron la idea de un solo Dios y que el hombre posee alma. Tales características concuerdan con la propuesta cristiana de Dios creador y de la existencia del alma separada del cuerpo, que post-mortem, según su comportamiento terrenal, podrá habitar en el paraíso o en el infierno. Por otro lado, les prometo que en una nueva plática les salvaré de la separación Estado-Iglesia, impuesto por otro gobernante romano de nombre Poncio Pilatos, quien para salvar su reputación política sentenció la senda dual de la cultura occidental mediante la frase al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Pero este asunto lo dejo en otra oportunidad. Les agradezco muchísimo su atención, tanto a los que estén del otro lado de la pantalla como a quienes me acompañan aquí en el salón de clase. Muchas gracias. Agradecemos su participación. Para cerrar su plática, 2 minutos que pudiera dar como mensaje a nuestros participantes. Pues seamos abiertos y tolerantes. De verdad, evitemos las agresiones como la de contra Salman Rushdie. Okay. Mire, aquí tenemos unos comentarios de parte de Maritza Flores Hernández. Ella pregunta, ¿tendrá Sócrates contacto con el pueblo hebreo? No, la verdad no lo sé. Okay. No creo porque fueron en diferente temporada, pero esa es parte de la investigación que me corresponde hacer por lo que siguió justamente a la separación entre la fidelidad hacia la religión cristiana y la
y la obediencia al Estado romano. Así es. También me envían saludos de parte de Marcos Díaz. Aprovecha para enviarles saludos fraternos. Y Ernesto Jaime dice, ¿cuánta razón hasta la fecha vigente la multitud versus la razón? Buenos días, Gloria Guzmán, Erika Estrada, buenos días a todos. Felicidades por la ponencia. Bien, pues si no hubiese más aportaciones por el momento, ¿le parece si damos por concluida su ponencia? Muchas gracias. Sí, bueno, entonces concluimos la ponencia, en este caso, ponencia Orígenes Filosóficos del Cristianismo, coordinada por el doctor José Isidro Saucedo González. Agradecemos la colaboración de la licenciada Marcia Elizabeth Huerta,